Bueno, como les comentaba Roberto, a nosotros nos dieron este tema de los mecanismos normativos de promoción en la contratación pública para obras públicas con enfoque sustentable, y lo primero que hice yo como abogada que la mandaban acá era decir, Dios mío, ¿qué les digo? ¿Qué les cuento? ¿Por qué? Por algo que van a ver en un poquito más. Lo primero que empecé a investigar sobre el tema de la sustentabilidad, cómo lo había tratado la RICS, y encontré un documento, esto es del año 2010, si mal no recuerdo, que se llama Las compras públicas sustentables en América Latina, estado de avance y elementos clave para su desarrollo. Y en este documento se abarcaba que todo el tema de sustentabilidad tenía que mirarse desde tres focos. El primero iba orientado a políticas en materia de sustentabilidad. El segundo iba relacionado con modificaciones normativas, ya sea a nivel legal o reglamentario. Y el tercero era un tema de difusión o publicidad de los dos primeros enfoques. O sea, teniendo estos tres ejes, podíamos llegar a lograr una política en materia de sustentabilidad. Pero que eran las compras públicas sustentables. Y en este documento se entrega esta definición, donde básicamente habla de un proceso mediante el cual las organizaciones satisfacen sus necesidades buscando el mejor valor por el dinero gastado. Mejor valor por el dinero gastado no solamente visto desde el punto de vista del medio ambiente, como vimos ya en la mañana en la presentación que tuvimos, sino que un mejor dinero gastado desde un punto de vista más amplio, donde vemos factores de sostenibilidad económica también y de sostenibilidad social. Entonces el enfoque es más amplio desde lo que se puede entender de compras públicas sustentables. Y en esa misma línea de tratando de construir qué puede entenderse por compras públicas sustentables, el PENUMA da hoy en día una definición bastante parecida a la que ya teníamos en este documento de la RICS, donde vuelve a hablar de considerar el valor del dinero en todo el ciclo de vida, ¿sí? Generando beneficios, como dice ahí, no solo para la entidad, sino también para la sociedad y la economía en su conjunto, a la vez que reduciendo obviamente de manera significativa los impactos negativos sobre el medio ambiente. Este es el concepto, este es el PENUMA, el que ha tomado la Dirección de Compra y Contratación Pública, dentro de uno de sus tantos ejes, donde tenemos un eje que tiene que ver con sustentabilidad. Desde este punto de vista, llevemos la sustentabilidad a la obra pública, y aquí ya los voy a aterrizar a mi normativa nacional. Y nosotros tenemos un decreto supremo del año 75, viene a ser una norma a nivel reglamentario, que es del 2004 del Ministerio de Obras Públicas, que nos define qué es obra pública. Y en Chile, obra pública es cualquier inmueble propiedad del Estado construido, reparado o conservado por este en forma directa o por encargo de un tercero cuya finalidad es propender al bien público. Y dentro del tema de la obra pública podemos entonces entender que podemos contratar a un tercero, o también podemos incluir dentro de la obra pública el tema de las concesiones, ¿sí? Y siguiendo esa misma línea, tenemos que ver entonces quién puede realizar una obra pública en Chile. Ya un poco vieron que el concepto de obra pública está en un reglamento del Ministerio de Obra Pública. Entonces, ¿quién podría primeramente realizar una obra pública en Chile, de acuerdo a lo que está establecido en la legislación? Porque en Chile, igual que en todos nuestros países, me imagino que opera el principio de juridicidad y solamente los organismos públicos pueden hacer aquello que la ley le permite y no nos podemos echar a inventar hacer cosas. ¿Quién puede construir obra pública o concesionar obra pública en Chile? Primeramente el Ministerio de Obras Públicas, así está establecido en su ley orgánica. Ellos tienen la función principal como organismo ejecutor o como organismo que concesiona las obras públicas para todo el sector público en Chile. En segundo lugar, encontramos una normativa particular que le permite construir obra pública, ya no concesionar, porque la parte de la concesión está radicada en obras públicas, pero construir, encargarle a un tercero la ejecución de una obra pública al SERVIO, que es el Servicio de Vivienda y Urbanismo, que depende en Chile del Ministerio de la Vivienda. El SERVIO se encarga más que nada de lo que tenga que ver con urbanismo, o sea, son los que construyen viviendas sociales, los que construyen el tema de calles locales, ¿sí? Y el Ministerio de Obras Públicas ve un tema más macro, estamos hablando de carreteras, de obras públicas, puentes. SERVIO es como más localizado, más local. Y también encontramos una normativa particular en materia de construcción de obra pública, construcción en las Fuerzas Armadas, que tienen un reglamento muy particular en materia de construcción, pero que en temas generales van hacia otra normativa que les hablaré aquí abajo. Organismos que dentro de su orgánica también pueden construir obras, encargar esa ejecución, en Chile es Gendarmería de Chile, ¿sí? Obviamente las casas, ¿ya?
Gendarmería puede construir, encargar, licitar la construcción de una cárcel, o podría también hacer una alianza estratégica con el Ministerio de Obras Públicas y encargar al Ministerio de Obras Públicas que realice el procedimiento licitatorio o concesionado, porque hoy en Chile tenemos cárceles concesionadas, y ya saben, las concesiones son solamente por el Ministerio de Obras Públicas, y se llevaría para acá, ¿verdad? Pero si Gendarmería de Chile quisiera construir directamente y licitarlo, lo puede hacer. El otro es el Instituto Nacional del Deporte, hoy Ministerio del Deporte. El Instituto Nacional del Deporte tiene dentro de su orgánica la facultad de construir recintos deportivos, y cuando hablo de construcción en general también es modificaciones, reparaciones, ¿sí? Entiéndase dentro de lo macro y lo micro. También los municipios, dentro de la ley orgánica de municipalidad, los municipios son los que primeramente tienen que construir todas las obras necesarias para el desarrollo de sus municipios y de sus habitantes de cada una de las municipalidades. Y el resto de los organismos públicos están primeramente obligados a realizar obras públicas a través del MOP, salvo las obras menores. ¿Y qué se entiende por obras menores? Esto está establecido en un decreto. Todas aquellas construcciones y reparaciones que no sobrepasen los 1.836.000 dólares. Ya, tengo que llevar a dólares, pero ahora en pesos. 1.836.000 dólares. Todo, cualquier otro organismo público en Chile puede llegar a hacer una obra pública hasta ese monto. Si lo sobrepasa, tendría que ir al MOP y decirle: Ministerio de Obras Públicas, por favor, necesito que me construya un nuevo inmueble para que funcione mi ministerio, y el MOP va a ser el que va a realizar la licitación o la concesión. ¿Y por qué es interesante esto? Porque el Ministerio de Obras Públicas tiene su propia norma para concesionar o para construir, ¿sí? Para ver todo su tema de licitaciones. El CERVIO tiene su propia norma para licitar. Fuerzas Armadas tiene un reglamento, pero todo el resto, que no tiene nada, ¿qué dice? Ahí. Todo el resto que no tiene nada de nadie, parece que se le fue la pila, ahí no, al micrófono. ¿Qué hace? Utiliza la ley 19.886, que es la ley de bases sobre procedimientos de contratación pública de... Ah, no, está fallando el micrófono, pero creo que me escuchan bien, ¿verdad? ¿Sí? No, pero se le fue la batería. Que es la ley de bases sobre procedimientos de contratación pública, ya sea procedimientos de contratación de servicios o de provisión de bienes. Esa es la ley 19.886 y su reglamento. Y es esa ley la que la Dirección Chile Compra muy bien maneja, es la ley que manejo yo, porque todo el tema de la ley de obras públicas, yo ahí me declaro muy poco competente, manejo solamente partes generales. Pero sí la 19.886, que es la que nosotros como Dirección Chile Compra damos las directrices y orientamos a los organismos públicos de la mejor manera de utilizar. Y dentro de la ley 19.886, a diferencia de la normativa sectorial, encontramos las siguientes. La normativa sectorial, que es básicamente la normativa del Ministerio de Obras Públicas y del CERVIO, establece un pago por sus bases, ¿sí? de licitación. Cuando el MOP quiere licitar una obra grande, un puente, algo por el estilo, y alguien quiere participar en aquello, primero va a tener que ir a comprar el pliego. En cambio, en todo lo que tenga que ver con la ley de compras públicas, la 19.886, existe una gratuidad para poder acceder a todas las bases de licitación, dado que todos los procedimientos de contratación se hacen a través de una plataforma electrónica gratuita de libre acceso. Restricciones de participación en materia de normativa sectorial, la que maneja el Ministerio de Obras Públicas y el CERVIO, se refiere a que solamente pueden participar en los procedimientos licitatorios. Gracias. Aquellas empresas que previamente se encuentren registradas en un registro que tiene diferentes niveles, ¿sí? Diferentes niveles que va a depender del monto máximo de la obra que se va a construir. Y en este registro, el MOP, que es el que lo vela, determina cuál es la capacidad económica o la capacidad en materia de experiencia de estas empresas. También ve la capacidad de experiencia del equipo que va a formar parte de la empresa constructora, y dependiendo de eso los va graduando en un diferente sistema de registro. En cambio, en la ley de compras tenemos el principio de la libre concurrencia. Eso quiere decir que
por lo menos en la teoría, para poder participar en algún procedimiento licitatorio de obra pública, de estas obras menores o de estos otros servicios públicos que les dije que pueden licitar, no necesitan tener un registro en particular, sino que cualquiera podría presentar sus ofertas, persona natural o persona jurídica, sin ningún tipo de capacidad económica en particular, por lo menos acceder a la presentación de ofertas. La normativa sectorial tiene el tema de la baja publicidad y transparencia, porque esas bases de licitación, cómo se deben comprar, normalmente son conocidas por las personas que están registradas en los registros MOB, no son conocidas por el resto de la ciudadanía, salvo por ciertos llamados que se publican en la prensa. A diferencia de eso, todo lo que tenga que ver con la ley de compras, por el sistema mercado público, que es acceso gratuito y que está muy bien publicitado, existe una mayor capacidad de difusión de estas obras que se van a licitar a través de la 19886. Dentro de las cifras del sistema, pensando ya en el tema de la inclusividad, una de las partes de la inclusividad tiene que ver con el acceso de las MIPES. En el sistema Chile Compra, en el sistema que nosotros administramos, actualmente tenemos 123.000 proveedores, de los cuales la cantidad de MIPES es esta de aquí. Estos tenemos la micro, la pequeña y la mediana. O sea, estamos hablando de 6.000 proveedores inscritos que son MIPES, lo cual es un universo muy grande. En materia de obras públicas ya reguladas por el MOB, dado este nivel de registro que exigen con cierta capacidad económica, obviamente no vamos a encontrar una microempresa participando dentro de ese tipo de obras, porque también son obras de mucha mayor envergadura. ¿Sí? Si nosotros pensamos en los municipios que se regulan para licitar sus obras públicas a través de la ley de compra, pueden licitar algo muy pequeño, como puede ser construir una plaza, y ahí perfectamente podría participar una pequeña empresa, pero lo que hace el MOB es más grande, ya estamos hablando de mayor nivel de dinero. En ese sentido, ¿cómo promociona la normativa de la ley de compras públicas el enfoque sustentable? Primero tenemos que ver el foco de sostenibilidad social. La ley de compras públicas, en este foco que tiene que ver con todo lo que son las leyes laborales y previsionales, primero establece una inhabilidad para poder participar, que es que no pueden participar en los procesos licitatorios regulados por la ley de compras las personas que hayan sido condenadas por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador durante los 2 años anteriores a la fecha de presentación de la oferta. Tampoco pueden participar los condenados por delitos concursales, que tienen que ver con estos delitos de leyes de quiebra, ¿ya? También dentro de los 2 años anteriores a la presentación de las ofertas. Dentro del punto de vista de la sostenibilidad social, esto es muy importante, o sea, obviamente aquí estamos resguardando algo que es política pública, que tiene que ver con todo un sistema laboral. También dentro de la sostenibilidad social, la ley de compras obliga, no para presentarse, pero sí para poder suscribir el contrato, de que no existan deudas con los actuales trabajadores, no deudas que hayan pasado condena, sino que, por ejemplo, se adjudica a una empresa constructora pequeña y no le ha pagado los sueldos durante los últimos 2 meses a sus trabajadores, y eso no es una condena, estamos ahí. La ley de compras dice que los primeros estados de pago deben destinarse al pago de estas remuneraciones que están pendientes, y es algo que se debe revisar a la mitad del contrato con un máximo de 6 meses. O sea, si el contrato dura más de 6 meses, cada 6 meses hay que estarlo revisando. Y si uno revisa las bases de licitación que tengan que ver con obras públicas en las cuales están regidas por la ley de compras, uno ve que cada uno de los estados de pago se exige que presenten la planilla completa de pago de sueldos de los trabajadores. Y con eso se está haciendo, obviamente, una política de sostenibilidad social. Desde el punto de vista de la sostenibilidad económica, donde aquí vemos el tema de cómo podemos incentivar la participación de las MIPES, la ley de compras públicas lo que hizo fue muy poco, pero lo desarrolló más su reglamento, gracias a Dios. En ese sentido, nosotros tenemos una reforma del Decreto Supremo 1610, que entró a regir el 10 de agosto pasado, que hizo que se bajara el umbral de las garantías de seriedad de la oferta, que es muy resentido por las MIPES. Esto de, para poder participar, tener que desembolsar dinero, o sea, dejar fondos estancados solamente para presentar una oferta, obviamente desincentiva la participación de las MIPES. Y en eso nuestro reglamento bajó, más bien lo subió, porque antes era el 1000 UTM y ahora son 2000 UTM.
Una UTM, esta no la calculé, una UTM son 20.400 pesos, entonces después les hago la conversión, pero viene a ser un umbral bastante alto el que obliga a exigir boletas de salida de la oferta. Entonces todas aquellas licitaciones que estén bajo ese umbral no las pueden exigir y las MIPES pueden participar perfectamente sin tener que estancar este fondo inicial. Lo otro es la naturaleza de las garantías. Nosotros reformamos la naturaleza de las garantías en el sentido de que ya no se puede exigir un instrumento en particular para garantizar la eficacia, ya sea de la oferta, según una garantía sería de la oferta, o de la ejecución contractual. Antes, los organismos públicos, por ejemplo, establecían en sus bases la obligación de solamente garantizar a través de boletas bancarias. Desconozco el sistema de garantía de sus países, pero en Chile es bastante amplio. O solamente utilizando un instrumento de seguros. Ahora lo que dice la normativa es que en las bases de licitación no pueden decir tienen que utilizar este instrumento en particular, sino que el instrumento que se presente como garantía tiene que tener la característica de ser irrevocable y pagadero a la vista, nada más. Y dentro de ese irrevocable y pagadero a la vista, en Chile caben muchos instrumentos. Entonces así uno le da la posibilidad a la MIPE de elegir cuál es el instrumento que le acomoda más porque le va a salir financieramente más conveniente y no se lo establece el organismo público a priori. La otra modificación que tuvimos en materia de sostenibilidad económica se refiere a la unión temporal de proveedores. Nos dimos cuenta que las MIPES muchas veces no participaban en licitaciones porque necesitaban un valor agregado que podía tener el del lado. Entonces, ese valor agregado que podía tener el del lado, para poder participar, obligatoriamente las hacía crear sociedades, una persona jurídica que podía no tener mucho sentido, porque la única necesidad de que ésta se constituyera fuera por una licitación en particular, parecía la figura del consorcio. Entonces, pensando en eso, se da la posibilidad ahora que se creen uniones temporales de proveedores, donde no son las mismas, o sea, cualquier persona que tenga la necesidad, o más bien la intención de participar en un proceso licitatorio, se pueda unir con otro y así crear más ventaja comparativa para poder entregar una mejor oferta. La Ley de Obras Públicas, la que maneja el MOP, tiene una figura parecida. Como existe este tema de los registros, y los registros muchos son por especialidades, también entrega la posibilidad de que se junten especialidades para poder participar en una determinada licitación. Y esto obviamente que favorece el ingreso de pequeñas y medianas empresas que por sí solas habrían tenido cero opción de poder adjudicarse el contrato. Lo otro que nosotros establecimos, que ya lo adelanté, es el pago oportuno. En Chile no existía ninguna norma que dijera en cuánto tiempo se pagaba. Ahora nosotros decimos que se debe pagar en un plazo máximo de 30 días. Y obviamente que asegurarle a una MIPE el tiempo en el cual van a recibir su dinero es un incentivo desde el punto de vista de sostenibilidad económica. Aquí yo tengo mi duda de cómo esto va a funcionar en la práctica, pero por lo menos en el reglamento a partir del 10 de agosto está. También existe la posibilidad de que ciertos organismos públicos se exceptúen por razones de fuerza mayor que tendrían que explicar en sus bases de licitación. En materia de sostenibilidad ambiental, bueno, y también un poco en materia de sostenibilidad económica, lo que sí tenemos es que existe la posibilidad de incluir como criterio de evaluación algo que tenga que ver con el cumplimiento de normas que privilegien el medio ambiente. También tenemos que como criterio de evaluación se pueden incluir algo que tenga que promover, por ejemplo, a sectores más vulnerables como las mujeres, o podemos incluir como criterios de evaluación el fomento a la MIPE, también puede ser, o a una determinada localidad o a algún tipo de sector. Eso siempre es posible, como un criterio de evaluación, pero es una posibilidad, o sea, no es un criterio de evaluación obligatorio que se tenga que incluir en licitaciones que tengan que ver con obras públicas. Si lo quieren incluir, lo pueden hacer porque la normativa te lo permite. Números. En Chile, lo que se transa a través del portal Mercado Público, o sea, lo que se regula por la ley 19886 de compras públicas, en materia de licitación de construcción, en el año 2014 tuvimos 22.298. En el 2015, hasta agosto inclusive, van 14.302, ¿ya? Este número, 20.298, equivale al 8,4% del total de licitaciones que se transaron en el mercado público en el año 2014, o sea, no es un número menor tampoco. Pensando que 22.298 se transaron de acuerdo a la normativa de la ley de compras y el MOP el año pasado transó 2.000 licitaciones, o sea, 22.298, nosotros transamos más, pero nuestros montos son menores. Ahora, el MOP transó 2.000 licitaciones con un total de 2.000 millones de dólares,
en este caso estas 22.298 también se acercan a los 2.000 millones de dólares, o sea, es importante el número de licitaciones de obra pública que se regulan por la ley de compras. Dentro de ellas, ¿cuáles incluyeron criterios de sustentabilidad? Condiciones de empleo y remuneración, 283, ¿ya? En el año 2014. En 2015, 230. Bueno, estos son números, se lo voy a pasar rápido. Contratación de personas con discapacidad, 117,71. Eficiencia energética, 23,21, poco, como pueden ver. Impacto medioambiental, 158,98. Y otras, que había ocurrencia de los servicios públicos, que es el número más grande. Lo importante es que el porcentaje de licitaciones de construcción con criterios sustentables fue del 3,56% el 2014 y 2,87% el 2015. Lo interesante no es ver cuánta cantidad tuvo este criterio, sino cuál fue la ponderación de este criterio. Porque una de las falencias que nosotros tenemos como sistema de compras públicas en Chile es que esta ponderación suele ser muy baja, 3%, 5%. Si queremos hacer política de sustentabilidad, obviamente que la ponderación debiese ser mayor. Por eso se aspira como Chile Compra que esa ponderación pueda llegar en materia de compras públicas sustentables al 10, al 15%, donde pueda verdaderamente ser quizás el factor de adjudicación. Lo otro que tiene como problema esto es que si nosotros colocamos criterios de evaluación que después no son obligatorio seguirlos en el contrato, también es como una especie de principio solamente. O sea, si yo te coloco condiciones de empleo y remuneración y después yo no me preocupo durante la ejecución contractual que esas condiciones de empleo y remuneración se mantengan, no tiene mucho sentido como criterio de evaluación, porque lo importante es una política pública mantenida. Y en eso la Dirección de Compra y Contratación Pública tiene una directiva de contratación pública sustentable, que es la número 17, que si bien no tiene un carácter vinculante, se invita a los servicios públicos a no solamente evaluar en materia de sustentabilidad, sino que también durante la ejecución contractual seguir mirando estas políticas para que se sigan manteniendo. Y nuestras pruebas de acreditación, porque al igual que Perú, nosotros acreditamos a nuestros funcionarios públicos, obliga dentro de las preguntas a tener conocimiento de esto para que sí lo puedan aplicar. Dentro de la materia de obra pública, hoy Chile Compra acaba de adjudicar un convenio marco de construcción de jardines infantiles, un convenio marco que se adjudicó a 435 proveedores, que es un convenio marco de obra pública. O sea, básicamente acá lo que nosotros estamos colocando es una serie de proveedores a los cuales, en este caso la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, que es JUNCHI, va a contratar para construir jardines infantiles en todo Chile. Y dentro de este convenio marco se incluyeron criterios de sustentabilidad que van a ser evaluados en su mantención durante la ejecución del convenio marco. A pesar de lo que yo les he contado, Chile no ha ido avanzando, sino que nos anduvimos estancando, porque cuando salió ese documento que partí contándoles que era de RICS, de acá, nosotros teníamos medidores con los diferentes servicios públicos para asegurarnos de que mantuvieran criterios de sustentabilidad, que se llaman PMG. Lo que pasaba es que todos los servicios públicos estaban obligados a incorporar en su base de licitación criterios de sustentabilidad con un cierto porcentaje dentro de sus licitaciones, y en el caso que así lo hicieran, se les entregaba un incentivo económico a sus funcionarios, se incrementa el sueldo, ¿sí? en una pequeña escala. Esos son los PMG, que se pagan cada 3 meses en Chile. Entonces era una meta PMG, y al estar asociado a una meta en dinero, normalmente los organismos públicos se preocupan de que la meta se cumpla, porque perder un PMG es ver su sueldo disminuido. Bueno, lamentablemente ese PMG ya no está. Entonces los organismos públicos ahora nosotros tenemos que invitarlos muy amablemente a que mantengan criterios de sustentabilidad dentro de sus licitaciones y invitarlos a que sigan estas directivas de contratación pública, pero ya no vemos cómo obligarlos. Y es un poco lo que vimos delante ahí con Alejandro, que cuando tú tienes que gastar el dinero lo gastas y poco te preocupas de si es sustentable o no tu gasto, porque tienes la obligación de gastarlo, porque si a fin de año te quedas con presupuesto y dando vuelta, al año siguiente es quien maneja el monedero te lo cierra, ¿verdad? Entonces ahí nos estuvimos estancando, pero este año ya estamos avanzando de nuevo en ese tipo de política. También Chile Compra está buscando que sus convenios marcos certifiquen quienes de sus proveedores tienen políticas de sustentabilidad a través de entregar sellos.
cosa que cuando los organismos públicos ingresan a nuestra tienda virtual puedan ver quién tiene este sello verde o sello de sustentabilidad, etcétera, y ojalá, si es una política pública, poder tender a contratar con estos tipos de proveedores. Y eso sería, la verdad, la experiencia de nuestra. La idea es que la ley 19886 regule también en la materia de obras públicas, pero no tenemos muy claro si la vamos a regular recogiendo lo que tiene MOP, que yo creo que no va a ser el camino, porque ya el Ministerio de Obras Públicas y Serviu son organismos técnicos, así que ellos están excluidos de la ley de compras, son organismos técnicos de por sí, quitarles su campo de acción lo veo difícil. Pero sí quizás podamos recoger desde el punto de vista de nuestro portal electrónico todo el procedimiento de contratación de obra pública, recoger desde el punto de vista de la presentación de ofertas, de la publicidad, porque en este minuto lo que hace MOP y lo que hace Serviu tiene la obligación de publicar en el portal solamente el nombre del llamado y cuesta mucho encontrarlo, no tiene la obligación de publicar las ofertas, por ejemplo, ni cuáles van a ser las consultas de los proveedores, no, eso nada. Entonces quizás recoger la parte procedimental dentro de lo que es la ley de compras públicas más que la parte normativa y modificar directamente las normas sectoriales de MOP y Serviu agregando la obligación de tener criterios sustentables que a su vez sean obligatorios de mantener durante la ejecución contractual. Yo creo que podría ser lo ideal, pero es lo que vamos a discutir ahora con ustedes para saber sus experiencias, que yo creo que pueden estar incluso más avanzadas que nosotros, y así yo puedo recogerlas y llevármelas a Chile. Muchas gracias.